La caída del muro de Berlín, que ocurrió el 9 de noviembre de 1989, es un acontecimiento que no solo marcó el fin de una era de división en Alemania, sino también el final de una larga y tensa etapa de la historia mundial conocida como la Guerra Fría. Para entender la profundidad y el impacto de este evento, es esencial explorar en detalle el contexto histórico, político y social que llevó a la construcción del muro, su existencia como símbolo de la división ideológica y, finalmente, los eventos que precipitaron su colapso. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó devastada y fue dividida en 4 zonas de ocupación, administradas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Esta división no fue solo territorial sino también ideológica, reflejando las crecientes tensiones entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, que rápidamente se convirtieron en una confrontación conocida como la Guerra Fría. Berlín, aunque ubicada en la zona de ocupación soviética, también fue dividida en 4 sectores administrados por las mismas potencias, convirtiéndose en un microcosmos de la división global. En 1949, la fusión de las zonas de ocupación occidental dio lugar a la formación de la República Federal de Alemania, RFA, un Estado democrático y capitalista. En respuesta, la zona soviética se transformó en la República Democrática Alemana, RDA, un Estado comunista que implementó rápidamente un régimen autoritario respaldado por la Unión Soviética. La RDA adoptó un sistema económico centralizado y planificado, que aunque promovido como una solución equitativa, resultó en una economía menos dinámica y eficiente en comparación con la próspera economía de mercado de la RFA. Desde el inicio, la RDA enfrentó problemas internos significativos. La falta de libertades políticas, la represión de la disidencia y las duras condiciones económicas llevaron a muchos de sus ciudadanos a buscar una vida mejor en el oeste. Berlín se convirtió en el principal punto de fuga, ya que la división de la ciudad permitía a las personas cruzar de un sector a otro con relativa facilidad. Entre 1949 y 1961, aproximadamente 2.5 millones de personas huyeron de la RDA hacia la RFA a través de Berlín, un éxodo que debilitaba gravemente a la RDA tanto económica como políticamente. Este fenómeno, conocido como la fuga de cerebros, drenaba a la RDA de su fuerza laboral más educada y calificada. Para detener este flujo, el gobierno de la RDA, con el respaldo de la Unión Soviética, decidió cerrar la frontera de Berlín. El 13 de agosto de 1961, las autoridades de la RDA comenzaron la construcción del Muro de Berlín. Inicialmente, era una simple barrera de alambre de púas, pero rápidamente se convirtió en una estructura de hormigón compleja y fuertemente fortificada, que incluía torres de vigilancia, patrullas armadas y una franja de seguridad conocida como la Franja de la Muerte. Esta franja estaba equipada con minas terrestres y obstáculos antivehículos, y cualquier intento de cruzarla era tratado con extrema severidad. El muro de Berlín no solo dividía físicamente la ciudad en dos, sino que también simbolizaba la división ideológica entre el este comunista y el oeste capitalista. Durante casi 3 décadas, se convirtió en un símbolo de la represión y la falta de libertad en la RDA. La vida a ambos lados del muro era drásticamente diferente. En Berlín Oeste, los ciudadanos disfrutaban de mayores libertades políticas, prosperidad económica y acceso a bienes y servicios de los que los ciudadanos del Este solo podían soñar. En contraste, Berlín Este estaba marcado por la vigilancia constante, la escasez económica y la represión política. Durante los años que el muro estuvo en pie, innumerables intentos de escape se realizaron, muchos de ellos trágicos. Algunas personas construyeron túneles, otras intentaron cruzar en globos aerostáticos improvisados, y muchos más intentaron saltar el muro o nadar a través de los canales y ríos que separaban Berlín Este de Berlín Oeste. Según estimaciones, al menos 140 personas murieron en su intento de escapar, aunque algunas cifras sugieren que el número real podría ser mucho mayor. Estos intentos de escape y las historias de aquellos que lograron cruzar el muro se convirtieron en poderosos símbolos de la lucha por la libertad y la resistencia contra la opresión. A finales de la década de 1980, la situación política en Europa Oriental comenzó a cambiar rápidamente. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, inició una serie de reformas conocidas como perestroika, reestructuración, y glasnost, apertura. Estas reformas tenían como objetivo modernizar la economía soviética y liberalizar el sistema político, y tuvieron un profundo impacto en los países del bloque oriental, incluida la RDA. Inspirados por las reformas en la Unión Soviética y los movimientos democráticos en Polonia, Hungría y Checoslovaquia, los ciudadanos de la RDA comenzaron a organizarse y a demandar cambios. En la RDA, el descontento popular crecía a medida que la economía continuaba deteriorándose y la falta de libertades políticas se hacía cada vez más insostenible.
En septiembre de 1989, miles de ciudadanos de la RDA comenzaron a huir a través de Hungría y Checoslovaquia, donde las fronteras eran menos estrictas. Este éxodo masivo ejerció una enorme presión sobre el gobierno de la RDA, que intentó sin éxito controlar la situación. Las manifestaciones masivas y protestas pacíficas, conocidas como las manifestaciones de los lunes, comenzaron a tener lugar en Leipzig y otras ciudades de la RDA. Cada semana, el número de manifestantes crecía, exigiendo reformas democráticas, libertad de viaje y la reunificación de Alemania. La presión interna y externa sobre el régimen de la RDA se intensificó, y el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA anunció de manera inesperada que se permitiría a los ciudadanos de Berlín Este cruzar libremente hacia Berlín Oeste. La noticia se difundió rápidamente, y miles de berlineses del este se dirigieron hacia el muro, exigiendo cruzar al oeste. Los guardias fronterizos, sin instrucciones claras y abrumados por la multitud, abrieron las puertas del muro. En una noche histórica, los ciudadanos de Berlín Este y Oeste se reunieron en un momento de euforia y celebración, desmontando partes del muro y celebrando su recién ganada libertad de movimiento. La caída del muro de Berlín marcó el comienzo del fin de la RDA y del bloque comunista en Europa del Este. En menos de un año, Alemania se reunificó oficialmente el 3 de octubre de 1990, y la Guerra Fría, que había dominado la política mundial durante más de 4 décadas, comenzó a desvanecerse. La reunificación de Alemania fue un proceso complejo y desafiante, que implicó la integración de dos sistemas políticos, económicos y sociales muy diferentes. Sin embargo, la determinación y el espíritu de los ciudadanos alemanes prevalecieron, y Alemania se convirtió en un símbolo de la reunificación y la superación de las divisiones ideológicas. La caída del muro de Berlín también tuvo un impacto significativo en el resto de Europa y el mundo. Muchos otros países del bloque comunista en Europa del Este, inspirados por los eventos en Alemania, también comenzaron a demandar reformas y a derribar sus propios regímenes autoritarios. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía experimentaron transiciones hacia la democracia y la economía de mercado. En 1991, la Unión Soviética colapsó, marcando el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Durante los años que el muro estuvo en pie, innumerables intentos de escape se realizaron, muchos de ellos trágicos. Algunas personas construyeron túneles, otras intentaron cruzar en globos aerostáticos improvisados, y muchos más intentaron saltar el muro o nadar a través de los canales y ríos que separaban Berlín Este de Berlín Oeste. Según estimaciones, al menos 140 personas murieron en su intento de escapar, aunque algunas cifras sugieren que el número real podría ser mucho mayor. Estos intentos de escape y las historias de aquellos que lograron cruzar el muro se convirtieron en poderosos símbolos de la lucha por la libertad y la resistencia contra la opresión.